16º Congreso Internacional de Administración Tecamachalco 2019, Economía Social y Solidaria como mecanismo de la sustentabilidad administrativa. El 16º Congreso Internacional de Administración se complace en recibir al Dr. Francisco Gabriel Rodríguez González, doctor en Ciencias Administrativas por EGADE Business School Tecnológico de Monterrey, maestro en Administración y Dirección de Empresas por Business School Tecnológico de Monterrey, adscrito al Departamento de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas Puebla, en donde se desempeña como profesor de tiempo completo. Entre sus intereses de investigación se encuentra la mejora continua, la sostenibilidad corporativa y el desarrollo de instrumentos para medir la calidad de servicios en las organizaciones. Es autor de varios artículos que han sido publicados en revistas científicas arbitradas e indexadas. Colaboró como editor científico invitado en una edición especial del The TQM Journal. Actualmente es revisor del Journal of Cleaner Production y del International Journal of Quality and Service Science. Su experiencia como investigador incluye la participación en diversos congresos científicos tanto en América como en Europa. Desde el año 2007 ha trabajado como consultor de empresas y ha brindado asesoría en proyectos de mejora continua en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Miembro de Beta Gamma Sigma, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Gabriel Rodríguez González. En la Universidad de las Américas Puebla, en donde se desempeña como profesor de tiempo completo. Entre sus intereses de investigación se encuentra la mejora continua, la sostenibilidad corporativa y el desarrollo de instrumentos para medir la calidad de servicios en las organizaciones. Es autor de varios artículos que han sido publicados en revistas científicas arbitradas e indexadas. Colaboró como editor científico invitado en una edición especial del The TQM Journal. Actualmente es revisor del Journal of Cleaner Production y del International Journal of Quality and Service Science. Su experiencia como investigador incluye la participación en diversos congresos científicos tanto en América como en Europa. Desde el año 2007 ha trabajado como consultor de empresas y ha brindado asesoría en proyectos de mejora continua en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Miembro de Beta Gamma Sigma, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Gabriel Rodríguez González. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta conferencia tiene que ver con el término Industria 4.0. ¿Cuántos de ustedes ya lo han escuchado? ¿Pueden levantar su mano si ya lo han escuchado? Ok, hay varios de ustedes que ya lo han escuchado. Aquí ya dieron un poquito mi reseña, entonces esta diapositiva me la voy a saltar. Bueno, ¿qué es la Industria 4.0? Todo comenzó en una feria en Alemania, en el pueblo de Hannover, en 2011. Aquí podemos ver que del lado izquierdo tenemos a 3 profesores sentados. Estos profesores en esta conferencia, en esta feria de Hannover, acuñaron el término Industria 4.0. Aquí están los 3. El primero es el profesor Dr. Wolfgang Walser, y es el director del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial. Aquí está la parte académica representada. Tenemos al doctor Henning Kagermann, que es el director ejecutivo de SAP. SAP es una empresa dedicada a la fabricación y el desarrollo de sistemas ERP. Un sistema ERP es un sistema que se utiliza para la gestión de la manufactura. Y el doctor Wolf-Dieter Lucas, el Ministerio General de Educación e Investigación. Estas 3 personas vieron el entorno en el que se encontraba la industria de la manufactura y entonces decidieron que con las tecnologías que vamos a ver en esta conferencia se podía llegar ya a la Industria 4.0. Ustedes aquí pueden ver un brazo robótico que está tomando un frasco para preparar un platillo. ¿Se imaginan que un robot les esté cocinando un platillo? ¿Les gustaría que los robots les cocinaran su comida? ¿Por qué no? Ok, pero imaginen que estos brazos robóticos tengan las mejores recetas de los mejores chefs del mundo y cada vez que realicen el platillo lo van a hacer exactamente igual. ¿Les gustaría?
Bueno, tal vez habría que probarlo para poder tomar una decisión, pero esto es una parte ya más comercial de lo que es Industria 4.0, como vamos a ver más adelante. ¿Deberíamos temerle a los robots? ¿Los robots son nuestros amigos? ¿Tendrán una agenda oculta que van a conquistar el mundo más adelante? ¿O peor aún, nos van a quitar nuestro trabajo? ¿Y qué vamos a hacer para estar preparados? Bueno, lo que vamos a ver ahorita va a dar un poquito de luz al tema. El término Industria 4.0 es, imaginen que es un paraguas y bajo de este paraguas hay varias tecnologías. Pero antes de entrar directamente en Industria 4.0 vamos a tomar un poquito de historia desde la Revolución Industrial, la primera. Esta se dedicó principalmente a la mecanización. Aquí fue cuando se desarrollaron las máquinas de vapor, por ende los trenes, y una de las principales aplicaciones fue el telar, que funcionaba con vapor. Entonces aquí se empezaron a automatizar los procesos de la industria textil. Después tuvimos la segunda revolución industrial. Aquí ya no estábamos siendo generadores de vapor, sino ya de electricidad. La electricidad permitía otro tipo de automatización, como la línea de producción, en específico del modelo T de Ford. Ustedes en aquel entonces hubieran querido comprar un modelo T de Ford, Ford les hubiera dicho: sí, te damos tu coche mientras sea negro. Entonces la capacidad de personalización de los productos era bastante limitada. En la tercera revolución industrial ya no nada más era la electricidad, sino el control a través de la electrónica. Los que estudian ingeniería ya han trabajado aquí con los PLCs. Entonces ustedes saben bien lo que es un PLC. Es un chip, digamos que es una computadora pequeña embebida en un sistema para controlar la producción. Sin embargo, este nivel de automatización no se llega a acercar a lo que es en la industria 4.0. Aquí en las primeras tres revoluciones teníamos vapor, electricidad y el componente electrónico. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la gasolina de la cuarta revolución industrial? ¿De qué se alimenta ahora esta nueva revolución? Así es, se alimenta principalmente de datos, datos que estamos generando en todo momento. Incluso ustedes ahorita están generando datos, si están retuiteando, tomando fotos o chateando, toda esta nueva información generada se puede alimentar a un sistema para ser analizada y obtener algún beneficio. Pero ¿qué pasaba antes de la primera revolución industrial? Si recordamos nuestras clases de historia, antes existían los maestros artesanos y sus aprendices. Para la producción, por ejemplo, de la pala que está aquí mostrada, ¿ustedes creen que antes se podía lograr en serie? No, era un trabajo artesanal. Si una persona requería esta pala para su jardín, tenía que ir con el artesano y pedírsela. Entonces el trabajo era manual y muy artístico y difícilmente replicable. La siguiente pala que hiciera este maestro no iba a ser igual. Bueno, aquí la primera revolución industrial inició aproximadamente en el año 1760, que es el siglo XVIII, y principalmente la mecanización también ayudó al desarrollo de la agricultura. Las personas ya pudieron pasar a algo un poco más sedentario, más seguro, y entonces empezaron a construir y a trabajar con el vapor. Y un ejemplo es el ferrocarril y la industria textil, como comenté al principio. Esta que ven aquí es la hiladora Jenny, por James Hargreaves, en 1764. Esta hiladora sustituía a 8 personas. Entonces en esta época las personas ya se estaban poniendo nerviosas diciendo que este tipo de mecanización les iba a quitar el trabajo. Ahorita la podemos ver muy rudimentaria, pero en su época fue revolucionaria. La segunda revolución industrial tuvo más que nada el desarrollo del motor de combustión interna, los autos y los aviones. Aquí es cuando Ford, utilizando su línea de producción, que fue en su época pionero, empezó a construir los coches en masa para que los hombres comunes, como él decía, pudieran disfrutar tiempo con su familia en el camino y que pudieran estar dentro del coche con su familia o él solo disfrutando de la movilidad. Porque antes del automóvil, recordemos que teníamos a los caballos con las carretas. Entonces la gente se asustaba de ver un automóvil ahí circulando diciendo: ¿y esta idea del infierno qué puede ser? Entonces mucha gente se asustaba de los automóviles.
Nosotros nos asustamos ahorita de los automóviles inteligentes que se conducen solos. No, pero vamos a ver más adelante qué detalles pueden haber. En la tercera revolución industrial, en la foto puse un PLC, y el PLC ayudaba a que la producción fuera automatizada hasta cierto grado. Aquí básicamente se desarrolló la industria de las telecomunicaciones y las computadoras, con las cuales no podemos vivir ahora. Yo cuando crecí en el mundo cuando todavía no existía internet, y lo que existía era la comunicación utilizando módems. Los módems se utilizaban utilizando la red telefónica. Yo marcaba un número, me contestaba una computadora, en esa computadora estaba yo media hora, nadie más podía entrar al sistema, y hasta que yo me desconectaba, alguien más podía conectarse. ¿Se imaginan ese mundo tan lento, donde las imágenes y los videos pues eran simplemente un sueño? En el 92, que fue cuando llegó internet a México, en mi universidad yo pude tener acceso y me volví adicto, y desde ahí siempre he trabajado con internet y con generación de información. Bueno, ahora entremos al tema de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, como comenté, se acuñó en Alemania en el 2011, en la feria de Hannover. Este es un hito, es algo importante que debemos recordar. Alemania está a la vanguardia en la investigación, y ellos están en cierta manera dictando lo que se debe hacer a nivel mundial con esta industria. Ahora, la digitalización también es algo muy importante. ¿Por qué nosotros debemos ahora estar pensando en digitalizar nuestros procesos? ¿En qué nos ayudaría a digitalizar ahora y ser, por ejemplo, que los servicios que ofrezcamos ya se encuentren en internet? ¿Alguien ha comprado en línea? ¿Es más conveniente que ir a la tienda? Entonces, básicamente, la digitalización nos ayuda a que los tiempos se hagan más cortos. Si nosotros hacemos una compra, por ejemplo, en Amazon o en alguna otra tienda en línea, los pedidos no nada más vamos a estar limitados al almacén que tenga físicamente una tienda. Nosotros vamos a poder tener acceso a almacenes a nivel mundial, y dependiendo de la distancia vamos a poder recibir nuestro producto el día siguiente o incluso en 2 o 3 días. Y si ya está muy lejos, en una semana. O también depende de la cantidad de inventario que se tenga de cierto producto. Sin duda esto ha abierto los mercados, y por ejemplo en China ha permitido el desarrollo. Jack Ma es un emprendedor chino que con su portal Alibaba ha brindado a China un acercamiento, porque recordemos que en China hay muchísimas personas, aproximadamente son 2 billones de personas, 2 billones de chinos, y la mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales, en donde no hay acceso a las grandes tiendas como en las ciudades. Este tipo de tiendas en línea permite que la gente de China a nivel rural viva mejor, y sin duda a lo mejor aquí en México no es tan establecido, pero podemos llegar a lograrlo. Bueno, ¿qué tecnologías integran a este paraguas que es la palabra Industria 4.0? Pues en ningún orden en particular. Tenemos robots autónomos, datos masivos, que es el Big Data. Tenemos también simulación, realidad aumentada, manufactura aditiva, que es la impresión en 3D. Tenemos cómputo en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain y sistemas ciberfísicos. Los robots autónomos ustedes los pueden identificar como brazos robóticos, o incluso, si han visto videos, ya hay robots que manejan de forma automática los almacenes. Entonces ustedes ya no van a ver gente en los almacenes. Son los robots los que toman las cajas, las acomodan, las distribuyen, y entonces este tipo de tecnología ya está presente. Los datos masivos o el Big Data. Tenemos una explosión de datos, y ahorita voy a dar unos números más adelante. Simulación. ¿Por qué tener que hacer pruebas en el mundo físico si podemos hacerlas en el mundo virtual? Podemos tener a lo mejor un brazo robótico en nuestra universidad, pero podemos tener 1000 brazos robóticos virtuales. Esto nos va a ayudar a disminuir el tiempo en que lo entrenemos para los propósitos que están diseñados. Realidad aumentada. La realidad aumentada no hay que confundirla con la realidad virtual. La realidad aumentada es, nosotros estamos viendo nuestro mundo real, y el sistema nos brinda información adicional, a diferencia de la realidad virtual, que posiblemente sea como, imaginen que es un videojuego en donde el mundo real no existe, estamos inmersos en otra realidad. La manufactura aditiva son las impresoras en 3D. Estas impresoras en 3D están dando auge incluso a algo que se llama el movimiento maker, o movimiento de los creadores, y es la industria 5.0. Entonces, ¿cómo es posible que apenas tengamos
acceso a industria 4.0 y ya se hable de la industria 5.0, más adelante y al final comentaré un poco al respecto. Pero sin duda la manufactura aditiva nos va a poder, por ejemplo, fabricar piezas que antes se tenían que hacer por los métodos de producción, ensamblar de varias partes, y ahora la manufactura la impresión en 3D nos va a poder permitir hacer piezas de un solo bloque que son mucho más resistentes. Y no solo eso, sino que también van a estar diseñadas por inteligencias artificiales. Entonces ya se han hecho pruebas en donde, por ejemplo, los chasis de los automóviles, creados por un algoritmo de aprendizaje profundo, crean estructuras que son orgánicas, o sea que asemejan y imitan a la naturaleza, y esto permite una mayor resistencia que las estructuras previamente diseñadas por ingenieros humanos. Ciberseguridad, sin duda es un tema que también es interesante y ahorita voy a tocar más a detalle. También el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain. ¿Alguien ha escuchado hablar de Bitcoin? Ok, el Bitcoin está soportado por algo que se llama blockchain, que en términos simples es como un libro mayor. Un libro mayor que es como cuando un contador registra las operaciones en su libro. En teoría esas operaciones dictan qué operación se hizo, con qué vendedor y con qué comprador y con qué dinero o cantidad se transfirió. El blockchain lo hace a través del ecosistema blockchain, y entonces todas las operaciones que se llevan a cabo con Bitcoin no pueden ser borradas. Entonces esto brinda algo que antes no existía, que es el poder eliminar a un tercero, como pueden ser los bancos o los gobiernos. Al principio los gobiernos tenían un poco de recelo, ahorita están empezando a aceptar más esta tecnología, y eso se nota con su actitud hacia la nueva moneda de Facebook que se llama Libra. Y los sistemas ciberfísicos, que ahorita vamos a ver qué son. La robótica adaptativa, ¿han escuchado hablar de los cobots? Un co-robot, cobot. ¿Qué problema tenemos cuando estamos trabajando en una planta con brazos robóticos? Que estos brazos robóticos no tienen forma de saber que hay una persona al lado de ellos. Si han visto sus movimientos, por lo general son demasiado rápidos, y si llegan a impactar a un obrero o una persona que esté ahí, lo puede dañar severamente. Los cobots son, imaginemos que son brazos robóticos, pero con sensores. Entonces estos sensores saben a qué distancia se encuentra su colaborador humano, y esto permite que la gente trabaje junto con el robot. Por ejemplo, imaginen en una planta que se dedica a armar cerraduras para automóvil, tenemos una línea de producción en donde está de aquí, de este lado el operario, arma lo que tiene que hacer, aquí está un brazo robótico que inyecta aceite o espuma, y después sigue la línea con otra operaria que hace algo más a la cerradura. Esto solo es posible utilizando sensores y el trabajo de cobot. El cobot se utiliza actualmente en Audi y está revolucionando su forma de producción, porque ya no tienen que aislar a los robots. Incluso la protección de los robots era más cara que el mismo brazo, entonces esto ya puede ser eliminado. Un sistema ciberfísico. Imaginemos un automóvil que se conduce solo. Esto es un sistema ciberfísico. ¿Qué permite que un automóvil se conduzca de forma autónoma? Sin duda los sensores. Tiene cámaras, tiene inteligencia artificial que ha sido previamente entrenada para reconocer patrones. Sí ha habido accidentes, como por ejemplo hubo un accidente me parece que era de Tesla, en donde en la carretera una persona se cruzó donde en realidad no debía cruzarse, y el sistema, a pesar de que la detectó, no pudo frenarse y la impactó y la mató. Sin embargo, este tipo de cuestiones se busca reducir con sistemas cada vez más rápidos. Un auto autónomo es capaz de tomar decisiones mucho más rápidos, de una forma mucho más rápida que un ser humano. Entonces, en ese sentido, no debemos preocuparnos por sus reflejos. Las tecnologías de virtualización, de realidad virtual y aumentada. Aquí en la imagen se aparece una tableta que está viendo un motor y le está diciendo al operario cuáles son sus partes. Y hay un video muy interesante de Bugatti cuando está armando el motor de su motocicleta, que con proyectores le va diciendo al operario qué herramienta tomar, con cuánta fuerza apretar las tuercas y en qué orden. Entonces así no va a haber errores en la producción, y así es como la gente puede empezar a ser más productiva, porque ya no se debe preocupar si está siguiendo la secuencia correcta.
Análisis de datos, todos los datos, por ejemplo, de esta planta que les comento que se dedica a armar cerraduras para automóviles, es una planta alemana con 1.300 trabajadores, tiene 3 turnos y todos los datos de su producción están siendo obtenidos a través de sensores, pero estos datos ¿hacia dónde se van? Se van hacia la nube. En la nube son analizados por software y este análisis permite ver las variabilidades de los procesos para que en futuras versiones estos procesos sean más estables y con menos variaciones y por ende el producto se acerque más a las especificaciones del cliente. Otro tipo de análisis de datos, imaginemos que vamos en un avión. ¿Cómo se imaginan que el avión sabe cuál es su velocidad? Pues tiene un aparato que se semeja a un tubo en la parte inferior del fuselaje, abajo de la cabina de los pilotos, y a través de la presión del aire, esta computadora puede determinar la velocidad del avión. Sin esta velocidad, todos los demás cálculos no funcionan. Y esto fue lo que pasó en un vuelo de Air France que salió de Río de Janeiro, iba a París, entró en una zona de tormenta, el tubito donde se registra la velocidad se congeló, las computadoras o los pilotos automáticos no pudieron detectar ni su altitud ni su velocidad, se desconectaron y los pilotos, pues por fallas de entrenamiento, no supieron controlar el avión y se estrelló en el Atlántico. Entonces, la parte de análisis de datos es fundamental y sobre todo cuando estemos hablando en aspectos de misión crítica que tiene que ver con la seguridad de las personas. Google, inteligencia artificial, es uno de mis temas favoritos porque, bueno, a mí me gusta mucho el ajedrez y han escuchado hablar del DeepMind de Google. DeepMind es una empresa que generó Google para desarrollar inteligencia artificial y uno de sus principales productos fue primero el AlphaGo, que es una inteligencia artificial que aprendió a jugar Go, que es un juego de estrategia chino en donde pues hay que poner o colocar como fichitas de un color y la otra persona de, por ejemplo, blancas y negras, y la que va ganando es la que tiene la mejor estrategia. Es un poco más complicado que el ajedrez porque la cantidad de posiciones es aún mayor. Y una vez que logró vencer al campeón del mundo, que no se lo creyó, desarrollaron el AlphaZero. El AlphaZero es una inteligencia artificial que utiliza un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que únicamente necesitó la regla del ajedrez, no necesitó consultar bases de datos de partidas anteriores y en 4 horas logró aprender lo que la humanidad aprendió en 1500 años. Entonces, debemos preocuparnos por las inteligencias artificiales. Van a ser en un futuro deseable nuestras aliadas y no deseamos lo contrario porque podemos vernos en escenarios un poco más catastróficos. Este algoritmo de aprendizaje por refuerzo podemos verlo así: el agente es la computadora, es este robotito, toma acciones en un entorno. El entorno en este caso es el tablero de ajedrez con sus reglas. El intérprete son en sí la persona que lo diseñó y le está diciendo que, por ejemplo, si come una reina con un caballo, eso es bueno, y si cambia una reina por un peón es malo. Entonces se van generando estados y la gente va aprendiendo de forma repetitiva. Entonces así esta persona, esta inteligencia artificial, aprendió en 4 horas a jugar ajedrez, y el ajedrez se mide con un rating que se llama Elo. El campeón del mundo tiene aproximadamente 2.850 puntos de Elo, y esta inteligencia artificial alcanzó los 3.400, que equivalía a que un extraterrestre viniera y jugara con nosotros. Entonces, no solo acabó con los humanos, sino acabó con los mejores programas de ajedrez existentes, los comerciales, que tienen acceso a todas las bases de datos con jugadas anteriores y que podían ser analizadas. Imaginemos si tenemos estas inteligencias artificiales trabajando para el beneficio de nuestra empresa. Cómputo en la nube. Esa es otra de las tecnologías de Industria 4.0. A lo mejor ustedes ya la escucharon y tiene que ver, por ejemplo, si utilizan programas de oficina como el Office 360 o 365 en su computadora. Ustedes se conectan desde otra computadora, se conectan o se loguean a su cuenta y pueden tener a sus mismos archivos acceso. Entonces, la nube, que es básicamente, nació con el hecho de que las empresas gigantes de tecnología de información como Amazon, pues ellos, imaginemos que tenemos una línea de tiempo anual. Sus principales fechas o puntos de pico, tenemos Día de la Madre, Thanksgiving o Día de Gracias, y Navidad, y posiblemente el Día de los Padres o el Black Friday. Amazon no puede darse el lujo de no tener disponibilidad de su servicio para que la gente entre y compre. Entonces, ¿qué es lo que hace?
compra un número bastante grande de servidores y los tiene ahí con capacidad ociosa para que cuando lleguen esos días picos los clientes no puedan encontrarse con un error como por ejemplo página no encontrada o el servicio no está disponible. Pero entonces si ya tienes esta inversión y los demás días está en menos de un 20% su uso, ¿qué hacen? Entonces lo que diseñaron fue vender este tipo de capacidad de cómputo excedente a terceros. Entonces ahora las personas podemos comprar, ya sea por hora, por mes o por año, capacidad de cómputo de estos servidores y entonces en nuestras instituciones podríamos ahorrarnos, por ejemplo, toda la instalación de los servidores y de un sistema de cómputo dedicado y de su personal. Entonces este es básicamente el cómputo en la nube. Todos los datos recolectados por sensores en Industria 4.0 por lo general van a la nube, que pueden ser públicas o privadas. Tenemos nubes públicas como Amazon Web Services o Azure de Microsoft o la nube privada de Google. Bueno, que en este caso es pública porque ofrece sus servicios a terceros. Aquí es un ejemplo del logo de Amazon Web Services. Por ejemplo, entrenar a una máquina con inteligencia artificial requiere grandes cantidades de procesamiento. Y ahora las tarjetas gráficas ya no se venden nada más para los juegos, sino también para procesar este tipo de operaciones para inteligencia artificial. Si nosotros no tenemos acceso a grandes capacidades de cómputo en nuestra organización, lo que podemos hacer es rentar horas en ese tipo de servicios y va a ser mucho más rápido y más barato a que invirtamos en un servidor que en poco tiempo va a ser obsoleto. Las nubes están constantemente monitoreadas, se cuidan su seguridad, su ciberseguridad y están siendo actualizadas a nuevos procesadores y más cantidades de memoria. Entonces, no solamente procesadores de cómputo como, pues bueno, o sea, no solo tenemos acceso a procesadores, sino a bases de datos, servidores y, por ejemplo, para los datos masivos, que ahora más que nunca están explotando, vamos a tener que para el año 2020, por persona, estaríamos creando 1.7 megabits de información. No hay que confundir un megabit con un megabyte. Un bit es la unidad básica de información y un byte son 8 bits. Entonces estamos hablando de 1.7 megabits por segundo por persona en el planeta. Esto es bastante. Y imaginemos que en los últimos 2 años se ha creado más información que en toda la historia previa de la humanidad. Y esta tendencia no parece ser que va a acelerar. El Internet de las cosas. Necesitamos que todos los dispositivos, sensores, productos, como nuestras computadoras, teléfonos, tablets, estén conectados a Internet. Pero ¿qué pasa con los sensores? Por ejemplo, imaginemos un sensor que está bajo de un puente y que requiere electricidad. Ese sensor se va a conectar a un sensor que tiene una casa y esa casa tiene un panel solar. Toda la electricidad que está generando a través de la energía solar, y si tiene un excedente la va a poder ofertar. Entonces se va a generar una economía de las cosas, en donde ese sensor le va a comprar a la casa con la electricidad más barata, sin necesidad de que tengamos intervención de las personas. ¿Y qué pasaría si queremos conectar todo a Internet? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues necesitamos conectarnos a través de interfaces. Las interfaces de red ahorita ya no las vemos porque están pues ya incluidas o embebidas en nuestros dispositivos, que pueden ser computadoras portátiles, tablets o teléfonos. Ahí ni siquiera pensamos que cuál es la capacidad de red, sino simplemente si tiene acceso a celular y Wi-Fi. Entonces, una tarjeta necesita una dirección IP, Internet Protocol, y anteriormente el estándar dominante era el IP versión 4. Estaba diseñado para dar pues aproximadamente 4.294.967.296 direcciones. Pueden ser muchas o sonar muchas, pero ya se acabaron. Ya no existen más direcciones IP versión 4. Y entonces, ¿cómo vamos a conectar todas las cosas a Internet? ¿Y cómo vamos a lograr esta promesa de Internet de las cosas? Pues nació IP versión 6. Y esta versión consta de un número de 128 bits. IP versión 4 es un número de 32 bits. O sea, 3 números en 4, digamos, son 178.256.128.1. Entonces así se compone una dirección IP. Pero ¿qué tiene de nuevo, de novedoso la dirección IP versión 6? Que vamos a poder tener acceso aproximadamente a 340 trillones seguidos de 24 ceros
de direcciones IP para conectar nuestros dispositivos. Esto equivale básicamente a que cada átomo en la superficie de la Tierra tenga una dirección IP asociada. Imagínense un átomo, ¿cuántos átomos habrá en la superficie de la Tierra? Y no solo eso, alcanzarán para 100 tierras más. Entonces, en el corto, mediano y largo plazo, veo muy difícil que nos acabemos esas direcciones. Ciberseguridad. Más que nunca ahora los ataques cibernéticos y pues los criminales siempre están presentes, pero cada vez nos estamos acercando más a la actividad criminal, pero que se lleva a cabo en Internet. IBM tiene un estudio que, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una empresa ser vulnerada? Tiene estudios de que los costos totales en el año pasado equivalieron a 3.92 millones de dólares por evento a las empresas de Estados Unidos. Y en México, ¿qué pasa en México? 92% de las empresas mexicanas están siendo atacadas. ¿Cuánto tiempo cree que se tarde una empresa en darse cuenta de que tiene un intruso adentro de su sistema? ¿Serán días, semanas? Se tardan aproximadamente, bueno, no lo puse aquí, pero son 180 días en que una empresa se dé cuenta de que su sistema ha sido vulnerado. Imagínense 180 días dándole acceso a un intruso que no sabemos cuáles son sus intenciones. Tenemos distintos tipos de intrusos, aquellos llamados hackers éticos, en donde nada más lo único que buscan es demostrar que tienen las habilidades técnicas para poder vulnerar sistemas y entrar, pero no hacen nada malo. Y están los hackers o crackers maliciosos, que buscan penetrar a los servidores de las empresas para obtener información comercial, incluso para venderla, para destruirla o para alterarla. Va a ser mucho más difícil el escenario en donde alguien ha alterado nuestro sistema sin que nosotros sepamos qué alteró. Eso pudiera afectar, por ejemplo, líneas de producción, e incluso hubo un ataque donde se afectó un PLC, lo sobrecargó, explotó y entonces la planta se quedó sin energía. Hasta ese nivel, ahorita podemos empezar a tener niveles de ciberataque. También los bancos de México, principalmente sistemas Pay, de pagos electrónicos interbancarios, sufrió un ataque pues hace unos 6 meses o un poquito más, y se llegó a calcular que este ataque costó aproximadamente 300 millones de pesos. Y el costo promedio de un ciberataque en México es de aproximadamente $1.5 millones. No es una cantidad que las empresas están pues con gusto pagando por eliminar este tipo de amenazas, y cada vez hay más amenazas, como por ejemplo entra un malware o un mal llamado virus al sistema, lo encripta y entonces nos piden a través de Bitcoin un pago. Entonces se llama ransomware o software de secuestro. Mucha gente estaría dispuesta a pagarlo porque tiene información importante y a lo mejor otras personas no. Imaginemos que tengamos fotos un poco privadas y que esas fotos pudieran ser difuminadas por internet, pues yo creo que ese tipo de personas sí estaría dispuesto a pagar por recuperar esas fotos. Y bueno, principalmente las primeras oleadas son aquellas industrias que van a adoptar la industria 4.0, y una de ellas, y es donde estoy haciendo una de mis investigaciones, es la de automotriz. La segunda oleada va a entrar con tecnología médica, la ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y así como sistemas de energía, y otro tipo de industrias. Ya la tercera ola son industrias ya mucho más renuentes al cambio, como la industria química y la aeroespacial. Bueno, la pregunta, con todas esas nuevas tecnologías nos vamos a quedar sin empleo. Les comentaba en un inicio. Ahorita hay personas que están diciendo que se debe imponer un impuesto a la automatización. El impuesto a la automatización, ahorita regreso al ejemplo, es permitir algo que se llama ingreso básico universal o renta básica universal. ¿En qué consiste esta renta básica universal o ingreso básico universal? Que el gobierno pague a todos los ciudadanos que están de forma legal o a sus residentes una cantidad determinada al año. En Estados Unidos ahorita hay un candidato demócrata que se llama Andrew Yang, que se está postulando para el 2020, que dice que si él gana, le va a dar a cada estadounidense mayor de edad $1,000 al mes. ¿Creen que esta oferta es sustentable? Imagínense multiplicar $1,000 por más de 200 millones de norteamericanos, bueno, un poquito menos por los mayores de edad. ¿De dónde va a sacar este dinero? Entonces él dice que
tasando la automatización. Y por ejemplo, también se queja de que empresas como Amazon no pagan impuestos porque todas las ganancias se las llevan a Irlanda. En Irlanda es como una especie de paraíso fiscal. Entonces, este tipo de acciones va a hacer que programas como por ejemplo de asistencia médica sean eliminados y todo se encamine a proporcionar un ingreso básico universal que va a subir la barra y va a borrar la pobreza extrema. Entonces, este tipo de cuestión, algunos lo debaten, unos dicen que sí funciona, otros que no. Se han hecho estudios en la India. En la India se utilizaron aproximadamente 6,000 personas y se vio que inmediatamente el emprendimiento subió 300% y que 1 de cada 3 personas puso su empresa. Y algo también muy interesante es que en la India pues tenemos un sistema de castas y la casta de más abajo no puede interactuar con las castas superiores. Cuando se implementó este plan en su país, la casta se integró y entonces hay investigaciones que dicen que el ingreso básico universal va a ayudar a la cohesión social. Regresando al ejemplo de la automatización de casa de empeño, en una de nuestras consultorías, una casa de empeño muy famosa y de la primera que hubo en México, nos pidió que detectáramos en sus procesos cómo funcionaba el proceso de cuando ustedes llegan con su prenda, van con el evaluador y les dice cuánto dinero les puede ofrecer por su prenda. Detectamos que, bueno, en el kiosco del evaluador está el evaluador, la mecanógrafa y la amarradora. La amarradora es aquella persona que toma las prendas, las mete en una bolsa, las sella y las sube para que se resguarden en la bodega. Esta persona únicamente aportaba valor, o sea, nada más trabajaba 30 minutos de las 8 horas que le estaban pagando. Entonces, esta casa de empeño decidió automatizar la operación y ahora este puesto ya no existe. Lo cambió por ranas transportadoras, brazos robóticos y también automatizó, o está en el proceso de automatizar el almacén y la bodega. Bueno, aquí me gustaría compartir un poquito cuáles son las capacidades, las competencias que las empresas están buscando. Ustedes deben ser capaces de ser creativos, de desarrollar nuevas ideas, deben estar dispuestos a viajar, deben tener disposición para realizar nuevas tareas en la empresa, deben tener dominio del idioma inglés, deben tener habilidades digitales y no nada más de poder buscar en internet algo, sino tener la capacidad de discernir si la información que están recibiendo es verídica. Entonces deben ser capaces de consultar las fuentes, tener conocimiento sobre el manejo administrativo de órdenes de trabajo de socios extranjeros cuando trabajen o si es que van a trabajar en una empresa multinacional y tener dominio de contextos cada vez más complejos en las empresas. Estas son las competencias que carecen las empresas de hoy en día y no solo en México sino a nivel mundial. Y bueno, esas son las competencias clave en el sector automotriz. Esto está medido en una escala Likert de 1 a 5 y este es el promedio. Esa es parte de mi investigación. Entonces podemos ver que el pensamiento emprendedor y la toma de decisiones junto con la orientación a la eficiencia son lo que las empresas están más buscando y yo les recomendaría que ustedes se enfocaran más a este tipo de habilidades. Yo les voy a dejar aquí mi presentación, con mucho gusto se las comparto, la pueden ver ya de una forma más calmada o con más tiempo y pues muchas gracias por su atención. Que se escuche más fuerte el aplauso, por favor. Vamos a invitar a la licenciada Karina Silva Herrera, jefa del Departamento de Gestión de Proyectos de la UT de Parral. Nos acompaña en este estrado para hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Francisco Gabriel Rodríguez González por esta magnífica conferencia. Damos paso a la última conferencia de este 16º Congreso de Administración. Vamos a recibir al doctor Manuel Francisco Suárez Barraza con la conferencia
La filosofía Kaizen, la innovación incremental en los procesos de las organizaciones. Vamos a ver una breve reseña de nuestro ponente. Decimosexto Congreso Internacional de Administración Tecamachalco 2019. Economía social y solidaria como mecanismo de la sustentabilidad administrativa. El 16º Congreso Internacional de Administración presenta al Dr.